Bueno, primero que todo agradecerte, Jesús, por haberte dado el tiempo ya para tener este encuentro, esta conversación. Así que lo primero es, bueno, darte la bienvenida, comentarte que contigo inicio este nuevo ciclo de encuentros y diálogos, así que para mí un orgullo también tenerte y que podamos conversar un ratito respecto a la terapia y bueno, a donde el diálogo nos lleve. Así es, muchas gracias José por esta invitación y por tomarme en cuenta como parte de tu proyecto. Te deseo lo mejor hoy y siempre en esta actividad que estás haciendo y pues bueno, aquí estamos. Muchas gracias, Jesús. Bueno, yo creo que lo primero es, ¿qué te gustaría compartir de ti? ¿Qué sientes que podría ser útil para las personas que después nos escuchen y vean este video, saber sobre Jesús? Claro, mira, pues mi nombre es Jesús Mendoza, yo soy psicólogo clínico y tengo el máster en terapia familiar. Radico en la ciudad de Celaya, Guanajuato, México. Estoy en el centro del país, relativamente en el centro, a unas 3 horas más o menos en auto, 3 horas y media tal vez de la Ciudad de México. Entonces es una zona bastante industrializada, en donde hay empresas armadoras de autos. Aquí está algunas marcas de autos, algunas armadoras de japonesas que están acá. Y tienen a su vez pues otras pequeñas empresas que les proveen de las piezas y las herramientas necesarias para construir, para armar los vehículos, ¿no? Entonces es caracterizada esta zona, es el paso desde el norte del país, desde el occidente del país hacia la Ciudad de México. Forzosamente, digamos, tienen que pasar aquí por esta zona del Bajío. Son 4 ciudades las que hacen este corredor industrial. Eh, y este corredor industrial es Celaya, Salamanca, Irapuato y León. Son 4 ciudades que están relativamente conectadas por una carretera, una buena carretera y, y pues por muchas industrias, ¿no? Otra de las cosas que caracteriza el estado donde vivo, que es Guanajuato, es donde se inició el movimiento de independencia de nuestro país, aquí en muy cerquita, Dolores Hidalgo se llama el municipio, también está muy cerca de aquí de Celaya. Entonces, Guanajuato en general, pues es la cuna de la independencia de México Mira, y bueno, pues este clúster automotriz que tenemos acá, ¿no? Mi actividad, te cuento, José, pues es de sí, perfecto. psicólogo en consulta privada. eh, tenía algunas clases un tiempo en la carrera de psicología. Ahora ya he dejado algunas materias y únicamente doy clases en el posgrado en terapia familiar, donde yo estudié. Ahora doy clases ahí y doy específicamente el módulo del enfoque central en soluciones. Mm. ¿Y cómo llegaste al tema de la psicología? ¿Cómo fuiste encontrando que era lo que te gustaba, que era lo que querías hacer? ¿Lo tenías claro desde que estabas estudiando? ¿Cómo fue un poco Ya. tu recorrido, tu camino? La verdad es que fue un poco casual mi encuentro con la psicología, ¿eh? Yo antes de estudiar psicología y eso no había ido nunca con un psicólogo a terapia ni nada. Yo no tengo familiares que sean psicólogos tampoco, entonces no tenía ninguna relación con esta profesión. Y entonces yo lo que quería era ser médico. Entonces, Mm, mi padre es médico y yo tenía ganas también de estudiar medicina. Yo tenía muy claro algo, que yo quería tener un consultorio y atender personas para ayudar a que pudieran sentirse mejor, encontrar cierto bienestar. Pero mi idea, pues, como siempre crecí en un entorno médico, pues era hacerlo desde la medicina, ¿no? mm, Pero me fui dando cuenta que era difícil entrar a las carreras de medicina. Antes había muy pocas escuelas acá en Guanajuato. Prácticamente solo había una escuela de medicina
que dentro de la escuela pública, y si quería estudiar medicina tendría que ir a radicar a otra ciudad. También lo intenté. Por algunos motivos ya después no pude entrar a la carrera y dije, bueno, pues mientras se vuelven a dar de nuevo los exámenes de admisión y hago un plan para poder pasar el siguiente examen de admisión, pues no quiero quedarme sin hacer nada, ¿no? Entonces empecé a buscar carreras y qué carreras, nutrición, tal vez, algunas carreras, odontología, algunas carreras afines con la medicina. eh, y de pronto me encuentro con una publicidad acerca de la carrera de psicología y bueno, pues me inscribo, digo, bueno, a ver, suena interesante, vamos a ver ahí qué puedo encontrar, qué puedo hacer. Y bueno, pues a la fecha, ¿no? Estoy hablando ya desde más de 20 años que yo inicié mi actividad allá en la carrera de psicología y bueno, pues decidí continuar, luego hacer la maestría o máster, y seguir adelante y pues dedicarme a eso, ejercer lo que estudié y la verdad es que no me arrepiento, me encanta. Mucho mejor ser un buen terapeuta o un buen psicólogo a tal vez un médico que no sé si hubiera podido lograr tener todas las habilidades que se requieren, todo lo que implica la carrera de medicina, ¿no? Me gusta mucho la cuestión del cuerpo humano, la cuestión la fisiología, la anatomía. Son temas que siempre me han llamado mucho la atención. Pero bueno, casualmente ahora no estoy en un modelo de terapia que implique las neurociencias de una manera tan directa, ¿no? He estado más en esta cuestión conversacional, en esta cuestión Mm, posmoderna, eso, ¿no? mm. Y ahí, bueno, entrando de lleno un poco a eso, sé que es difícil, se quedaría para hablar mucho tiempo de qué es esto de lo posmoderno, a qué se refiere esto de lo conversacional, pero eh, quizás qué ideas te surgen como para poder compartir respecto a eso, como tu entendimiento de esto que se le llama posmoderno, eh, cómo, cómo lo entiendes tú también o cómo lo podrías compartir esas ideas respecto a este modelo o a este enfoque. Claro, fíjate, viendo todos los modelos de terapia, ¿no? Que existen en la actualidad y que se siguen desarrollando muchas formas de hacer la psicoterapia, la terapia psicológica, puedo ubicar como dos vertientes eh, de tipos de terapia, ¿no? Las que siguen el modelo médico, digamos, que corresponden a hacer una recopilación de datos, desarrollar un diagnóstico, iniciar un plan de tratamiento o tener un plan de tratamiento, luego implementar ese plan de tratamiento, hacer seguimientos y luego establecer el alta terapéutica, ¿no? Y entonces hay muchos enfoques que surgen de ese modelo médico, eh, varias versiones del psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual, entre muchas, incluso en el mismo enfoque humanista, los enfoques sistémicos, estructurales, más tradicionales a lo mejor, pues también hacen, aunque el diagnóstico no tiene que ver con las personas, sino con la interacción familiar, por ejemplo, pues también parten de un análisis que hace el terapeuta en una posición de experto, ¿no? Entonces, parten de una posición de experto el terapeuta que trata de hacer esa recopilación de datos, un diagnóstico. Lo que cambia, pues, es la teoría que parte para hacer el diagnóstico, ¿no? Si es más psicoanalítico, si es más cognitivo-conductual, si lo que sea, ¿no? Entonces, estas terapias implican un modelo un modelo médico, un modelo de atención como en etapas o pasos muy parecido a cuando vamos con un médico, ¿no? Te hacen una entrevista, recopilan datos, generan un diagnóstico, plan de tratamiento, como te decía, y posteriormente la intervención, el tratamiento, que es elegido por el médico.
¿no? El médico te dice, lo que tú necesitas es esto. Entonces, desde su expertise, desde su posición de experto, pues te da las recomendaciones o sugerencias terapéuticas, ¿no? Es algo que se hace. Y por otro lado, están los enfoques conversacionales desde un pensamiento más posmoderno, en donde más bien estamos entendiendo que la realidad se puede co-construir en la conversación y en el lenguaje. Entonces, eso implica que podamos más bien basarnos en que a partir de lo que vamos conversando y de los significados y de los cambios dentro de la conversación que se van teniendo, ahí es donde radica entonces pues la diferencia y cuando va resultando terapéutica una conversación. Lo que hace la conversación entonces no es curar una patología, no es un tratamiento como tal, sino lo que hace la conversación es ayudar a que las personas puedan tener nuevas perspectivas acerca de la situación que están viviendo o el desafío que les está planteando la vida o lo que sea, ¿no? Ahí me parece súper interesante todo lo que acabas de decir, creo que fue muy claro en estas como dos maneras o en estas dos formas. Eh, y me quedé pensando mucho en como desde afuera o desde alguien que a lo mejor no tiene mucho conocimiento de esto de las terapias, estoy pensando en alguien que va por primera vez o que está pensando en ir a una terapia. eh, ¿Cuál es la implicancia de un enfoque o el otro? ¿Sí? Como si una persona podría decir, bueno, ¿qué hay de malo en que el psicólogo tenga una mirada más biomédica o Ujú. qué tan distinto sería un terapeuta que eh, estuviera más posicionado desde esto más conversacional, como en tu experiencia también terapéutica, como qué podrías ahí plantear, como se nota la diferencia, qué es qué es lo distintivo, ¿sí? Para alguien que a lo mejor esto le suenan como ideas bien teóricas y todo, pero Claro. imagino que tienen una repercusión en la práctica, ¿sí? Debe haber una diferencia concreta. Sí, claro, pues el efecto que tiene esta diferencia en las personas, pues es que eh, pues notan la posición del terapeuta y habrá personas que les es más cómodo que el terapeuta lleve la batuta, que lleve la dirección de las preguntas, que lleve la dirección de las sugerencias terapéuticas, que le haga una devolución a la persona de, mira, lo que yo noté en ti es que te hace falta esto y que tienes este diagnóstico y ese diagnóstico implica, y entonces haga un poco de psicoeducación teórica en términos de, mira, lo que tienes se llama así y estos son los síntomas y este es el diagnóstico, ¿no? En cambio, en los enfoques más posmodernos, no creemos que las personas pues estén enfermas de algo o necesiten o requieran un tratamiento como la única forma de poder ayudar, ¿no? La misma conversación ayuda. Pero bueno, las personas se extrañan de pronto cuando planteamos una terapia pues tan abierta, que tiene un tinte más conversacional y demás, ¿no? Hasta que empiezan a notar los efectos y esa sensación de realmente ser escuchados desde su esencia, no tanto desde sus síntomas. Ellos empiezan a disfrutar mucho de las sesiones de un enfoque como el enfoque que yo utilizo, que es el enfoque centrado en soluciones. eh, Empiezan a notar la diferencia. Entonces, esa postura hace una distinción importante, ¿no? Habrá gente que le acomode más una cosa que otra. Yo creo que las dos formas de trabajo son bastante buenas, bastante efectivas. El punto también es que el término o la intención o lo que vemos como éxito terapéutico también cambia. Ujú. También cambia. En el caso de los enfoques más médicos o más desde el modelo médico, tal vez implique como la reducción de los síntomas, la remisión
patología o de la psicopatología, ¿no? Eso implique. Y en el caso de los conversacionales, pues el éxito es una mirada distinta, percibir las cosas de otra manera, que los va a llevar a actuar de otra manera y a lograr resultados distintos, ¿no? Entonces, eso, y obviamente también, pues van a reducir algunos síntomas, pero digamos que el objetivo va un poquito más allá, como es un poquito más holístico, más integral, tal vez, ver a la persona como un todo y no solamente como alguien que tiene algunos síntomas, ¿no? Ahí tengo la impresión un poco que el acento también se pone mucho en la relación, en la construcción también de una Claro, relación. El acento está puesto en las maneras también de, como tú decías, co-construir. Yo creo que una palabra bien, sí, bien bonita en esto sí, de darle también al otro la posibilidad o relevar también que el otro tiene algo que decir, tiene algo que aportar también al espacio terapéutico que claro, históricamente ha sido más bien visto como alguien que sabe con otra persona que no, y que va donde esta persona para que le resuelva, le aclare o le dé mucho más entendimiento, ¿sí? Pareciera que acá el acento sí, está puesto harto en relevar también los recursos de la persona, ¿sí? sí, Como lo que la persona también, eh, todo lo que ella sabe, todo lo que ella también quizás ya ha hecho o que ya viene haciendo a propósito de su dificultad. Y ahí imagino que tienes harto que compartir del enfoque centrado en soluciones que de lo que yo entiendo también, releva mucho eso, ¿cierto? La idea de los recursos, la idea de lo que la persona ya está o ya viene haciendo también, ¿sí? ¿Qué nos podrías comentar o compartir respecto del enfoque centrado en soluciones? claro, mira, pues bueno, yo encuentro el enfoque desde la maestría, empecé a conocer de él un poquito más a fondo. En la licenciatura vimos por ahí una clase, un módulo muy sencillo. Y luego en la maestría pues continué revisando, pero pues no había profundizado como tal, ¿no? En el modelo. Hasta un poco después, ya que tomo algunos entrenamientos y empiezo a ubicar cómo es el trabajo básicamente ya pues con pacientes en demostraciones en vivo de algunos instructores ya desde el enfoque central en soluciones. Ahí es cuando yo empiezo ya como a interesarme mucho más y a ver cómo funciona esto. Empiezo a investigar más, a formarme con diferentes líderes mundiales del modelo, y bueno, pues empezamos a implementarlo en la clínica donde atiendo. Mi consulta privada es mi consultorio, digamos. Ahí es donde empecé a implementarlo y bueno, ahora es prácticamente mi única forma de trabajo. No, no tengo ningún otro modelo que yo trabaje. La verdad es que soy un poco más focalizado, soy una persona muy, muy focalizada, entonces me costaría trabajo estar migrando de un modelo a otro y de repente sentirme que estoy siendo totalmente responsable de saber qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, expertise, entender de manera muy profunda mi intervención, mi actividad. Entonces, lo que yo he decidido es solamente abarcar un solo modelo, ¿no? Si yo quisiera abarcar dos o tres modelos, dentro de mi sentido de responsabilidad sería esos tres modelos prácticamente dominarlos al 100. No solamente conocer un poquito de cada uno para tener las herramientas y entonces yo decido que a este consultante lo trabajo desde narrativa, a este desde estratégico, a este desde centrado en soluciones. Bueno, eso tal vez sea bueno, pero no creo que tenga yo la capacidad de ir de un modelo a otro, al nivel que a mí me gusta trabajar. ¿No? O sea, digo, apenas, a duras penas soy experto, me considero cada vez más experto en el enfoque centrado en soluciones, como para intentar otros modelos y entonces definirme como experto en tres o cuatro modelos. Eso no, no me parece a mí viable y tampoco me ha resultado necesario, ¿no? Prácticamente he podido trabajar con este modelo en empresas, en escuelas, en la consulta privada,
en diferentes escenarios en donde he tenido oportunidad de colaborar, pues utilizando las premisas del enfoque centrado en soluciones, con eso me ha sido más que suficiente. Interesante, y me quedé pensando en la palabra que dijiste de responsabilidad, de ser responsable. Creo que Sí, ujú, es súper importante lo que tú planteas de reconocer también que somos responsables, ¿sí? De alguna manera también de poder otorgarle o de poder proporcionarle también a las personas un buen trabajo, un buen acompañamiento, y eso depende harto también del grado en que uno se siente cómodo y siente que va manejando de alguna manera también estos enfoques, sabiendo que hay una cantidad y una variedad de enfoques tremendas hoy en día. claro. Eh, y ahí quizás preguntarte qué es lo que te gusta del enfoque centrado en soluciones, con qué has ido resonando, cuáles son las cosas que tú has ido encontrando y has dicho eh, esto es lo mío, esto me hace sentir cómodo, como qué es lo que te ha ido encantando de este enfoque. Son muchísimas cosas las que me gustan del modelo, ¿no? Tan solo el que es sencillo, no, es eh, simple de entenderlo. No, no es algo tan complejo como tal vez un psicoanálisis lacaniano o tal vez algunos otros enfoques, ¿no? Es algo muy, muy simple de entender. No es sencillo de aplicar, pero es simple de entender cuáles son las premisas, cuál es la intención del terapeuta. Yo creo que eso es algo muy simple de entender. Mm, y la parte entonces donde las personas estamos trabajando siempre en torno a la autonomía de las personas, a ceder el control de que ellos decidan cuántas veces vamos a conversar, que ellos tomen decisiones acerca de cómo van a ir avanzando en sus vidas, qué pasos van a dar, si esos pasos van a ser más frecuentes, menos frecuentes, si ellos quieren avanzar ahora o tal vez creen importante dejar ese avance de lado, resolver otros temas y luego retomar ese avance. En realidad es que ellos van yendo a su ritmo y nosotros vamos atrás de ellos tratando de ubicar las cosas como dices que vienen funcionando y ayudándoles a que se den cuenta de manera más clara de sus recursos, de sus fortalezas y también del afrontamiento que van teniendo, de las cosas que les están resultando clave para salir adelante en situaciones complicadas, ¿no? Entonces, pues todo eso es lo que me gusta del modelo. Es un modelo también muy eficaz en términos de que esos resultados em, de bienestar o de beneficio para las personas se obtienen en muy poco tiempo. Prácticamente en lugar de trabajar algunas sesiones en hacer llenados de documentos, historias clínicas, antecedentes, para todo eso es entendible que es cuando quieres un diagnóstico, ¿no? Entonces, acá no necesitamos aplicar pruebas, no necesitamos hacer diagnósticos. Prácticamente desde la primera pregunta ya estamos trabajando con un rumbo. Nuestra primera pregunta siempre es, ¿cuáles son tus mejores esperanzas de conversar hoy? Entonces, me gusta que desde la primera pregunta ya va definiendo un trabajo con un rumbo bastante útil. Estaba, estaba anotando algunas palabras que ibas diciendo Sí, y lo que fui entendiendo un poco de lo que te gusta del modelo, o lo que yo entendí es que es un modelo primero que todo muy respetuoso. Parece que es sí, muy sin duda. respetuoso con el otro, es muy respetuoso con la persona. eh, Ocupaste también esta idea de ir atrás. Pareciera que es un modelo Sí, también como que busca el ir acompañando y no dirigiendo. Parece que no hay no hay una dirección, no hay un decir yo te voy a llevar o te voy a exacto, conducir hacia un lugar, sino que es más exacto. bien de ir acompañando hacia la dirección que la persona quiera ir avanzando, quiera ir mejorando. Así Eh, es. lo, lo otro que anoté es eh, que tiene resultados,
sí, tiene resultados que yo Sí, creo que no es sí. menor. No es menor también el que No, tú no, digas para nada. que se van logrando también el cumplimiento de ¿cómo se llama?, de los objetivos trazados por la persona, ¿sí? Ujú. Y lo otro que anoté ahí que me pareció muy interesante es esto que tú planteabas de que yo lo traduje como focalizar, cuando tú hablabas de focalizar como si la persona desea en algún momento dejar algo ahí y abocarse a otro tema, también es posible. Entonces me hace pensar en un modelo muy flexible o muy adaptable también a la persona, no tan rígido en que ya tenemos que hacer paso uno, paso dos, paso tres y independiente de lo que le esté pasando a la persona, tiene que ser estos pasos porque son los que dictan que el modelo que hay que seguir. Entendí que no, que con este modelo es como es muy flexible, es muy adaptable se me viene a la mente como que la persona acá ocupa un lugar muy importante, ¿o no? Es como, Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Acá el centro no es los síntomas, no es el diagnóstico, no es curar a la persona o sanar de alguna situación en particular, sino que el centro de todo es la persona. Y cuando nosotros ubicamos a la persona como centro, pues entonces no solo hacemos preguntas sobre los síntomas, sino hacemos preguntas sobre lo que es importante para la persona, el cómo sería la interacción de esa persona con los demás en caso de que, o suponiendo que logra lo que quiere y sentirse como quiere sentirse, cómo notaría que él está en ese sentido y cómo notarían los demás también que ya ha logrado estar ahí. Entonces, sí, es muy flexible. Tenemos la ventaja de poder centrarnos en la persona y eso es muy característico también del enfoque centra en soluciones. En el caso incluso de situaciones de trauma, por ejemplo, mientras otros enfoques se centran en que la persona se desahogue o salga todas las emociones contando lo que ocurrió. De inmediato en el enfoque centrado en soluciones vamos haciendo preguntas acerca de la recuperación, acerca del alivio, acerca de las diferencias que ha ido notando con el tiempo la persona y ya estamos entonces, como dijiste, en una posición de acompañar y no tanto de sanar a la persona de un trauma o de una cuestión en particular, ¿no? eh, me parece súper interesante o lo que iba también pensando mientras te escuchaba Jesús era, eh, y hago el ejercicio de ponerme en el lugar de una persona que está frente a un terapeuta que trabaja desde este enfoque, es Ujú. eh, si hay muchas preguntas que van dirigidas hacia lo que ya se viene logrando o imaginar escenarios en donde no está ocurriendo esta situación desagradable, pensaba que debe generar una sensación o debe generar también un clima o una atmósfera bastante agradable en términos de Sí, el hacerme conectar no con lo desagradable, no sé si me explico, como, como que se le dedica un tiempo a conversar de otros eh, otras formas de mirar. Estoy pensando que uno llega o las personas llegan a terapia y quieren hablar del problema, quieren hablar de lo que les duele y todo, que es súper importante, claro. pero el conectar también con esta otra parte me imagino que les debe devolver también harta esperanza o les debe también otorgar una sensación de satisfacción, de autoeficacia, como que eso imaginaba poniéndome en el lugar de ir respondiendo a estas preguntas que se hacen desde el modelo centrado en soluciones. Sí, totalmente. Es un enfoque que ayuda mucho a que las personas salgan de cada consulta, de cada sesión, de cada conversación terapéutica, salgan con más esperanza. Y esto de la esperanza, no solo como por hablar de los aspectos positivos, obviamente lo hablamos mucho también, y de lo que viene funcionando, sino también esta parte de hacer preguntas acerca de
¿qué diferencia haría para la persona si ya estuviera ocurriendo lo que quieren que pase o sintiéndose como quieren sentirse? Y esto da esa esperanza. La esperanza la definimos nosotros o la entendemos como con tres elementos. Uno, que la persona sale eh, ubicando más claramente el rumbo de lo que quiere lograr y de lo que espera como resultado de iniciar la terapia y cómo se va a dar cuenta que ese resultado está ocurriendo en su vida, en su día a día. Entonces, tener un rumbo, visualizar un rumbo, es algo que implica tener esperanza. O sea, cuando vislumbras, pones esa lámpara y te das cuenta que ahí hay para dónde avanzar, que hay ahí luz al final de algún túnel, eso da mucha esperanza. La otra cosa es justo que las personas ubiquen algunas cosas que ya vienen haciendo y otras que pudieran hacer como pequeños pasos que les ayuden a avanzar hacia ese resultado deseado. Y por último, la parte de cómo han afrontado otras cosas y cuáles son sus fortalezas y sus recursos, que como dijiste, se entiende mucho mejor que ellos se sienten con esa agencia personal, como con esa autoeficacia, esa sensación de autoeficacia, de además de que ya vi un rumbo, además de que ya visualicé algunos pequeños pasos para ir hacia allá, además de eso, me siento con más confianza y más seguridad en que tengo lo necesario para avanzar hacia allá. ¿Ok? Entonces, eso, y lo que nosotros hacemos no es decirle a la persona lo que vemos positivo o fuerte en él o en ella, sino más bien por medio de las preguntas de manera muy elegante, que eso le da más fuerza a nuestra intervención, em, vamos haciendo preguntas para que la persona caiga en la cuenta o se dé cuenta por sí mismo que tiene ya algunas cosas a su favor para poder avanzar hacia ese rumbo útil. Bien, bien interesante todo esto que compartes del modelo, del enfoque. Entiendo por qué te apasiona, ¿sí? Al escucharte hablar veo también todo lo que, como, imagino, lo que te hace mucho sentido también. Como que vas encontrándole harto sentido a todas estas características. Sí, sí. Eh, y pensaba porque dijiste que te bastaba este enfoque. Hace un rato atrás decía que no, que te habías dado cuenta que no necesitabas de ir incorporando otros modelos, otros enfoques porque te bastaba. Nombraste lo educacional, nombraste lo organizacional y todo. Y desde ahí estaba pensando un poco en em, que has ido descubriendo también de utilidad en esta manera de trabajar con otras personas que incluso te ha servido para ir más allá de los márgenes de lo clínico, ¿sí? Como pareciera que fuiste encontrando aplicación o fue siendo útil para ti también este enfoque para otros contextos. No sé si podrías compartirnos como qué fuiste encontrando o qué o cómo es aplicable o qué elementos se puede tomar de este enfoque y perfectamente se puede ir haciendo un trabajo en otros contextos tan variados como lo educativo, lo organizacional. Y pues en eso han ayudado mucho los líderes mundiales de este enfoque, ¿no? Este enfoque está difundido en prácticamente los 5 continentes, o sea, en realidad es que está muy difundido, hay terapeutas excelentes que han desarrollado investigación, práctica, enseñan el enfoque prácticamente en muchos, muchos países. Em, pues eso me ha ayudado a ubicar textos y formas de intervención que han hecho en ámbito escolar, en el ámbito organizacional, y trato de adaptarlo a mi realidad dentro de mi país, lo que acá ocurre, las cosas que acá están pasando. Entonces, todo eso lo trato de adaptar para poderlo trabajar en estos contextos. Que puede ser con niños, adolescentes, adultos, parejas, familias, grupos, escuelas, organizaciones, comunidades, prácticamente en el ámbito deportivo, en el ámbito
en muchos escenarios el enfoque central en soluciones se puede trabajar, ¿no? Viendo cómo, a lo mejor leyendo cómo lo aplicaron con el equipo de remo, por ejemplo, en Suiza, o cómo lo han aplicado en el ámbito escolar en España, o cómo lo han aplicado en Sudáfrica con respecto a al abordaje del trauma. Entonces vas dándote cuenta cómo pues es muy versátil el modelo, se puede trabajar de muchas formas diferentes y entusiasma mucho ver a una comunidad internacional de terapeutas centrados en soluciones trabajando arduamente en todo lo que es desarrollar este enfoque en diversos escenarios, ¿no? Versatilidad, de hecho estaba pensando justo en eso cuando Sí, dijiste la palabra, que parece que es muy versátil, que permite sí, esta aplicabilidad en distintos contextos, distintos escenarios totalmente. y el reconocimiento que haces también como al desarrollo que han hecho o que están haciendo otras personas en distintas partes del mundo. Em, yo entiendo que hay un respaldo también internacional también del enfoque del modelo, se va haciendo investigaciones, como decías, y eso creo que es sumamente útil también para aquellos terapeutas que están también trabajando desde este enfoque. ¿Tienes algún proyecto actualmente, Jesús? ¿Hacia dónde va Jesús en estos momentos? ¿Qué cosas estás dándole vuelta? ¿Qué cosas te gustaría seguir desarrollando, descubriendo? Un poco como una mirada a futuro, como qué es lo que alcanzas a ver ahí que viene, o qué te gustaría, o cómo te gustaría que fueran esos escenarios también más deseables para ti. Claro, muchas gracias por la pregunta, está excelente. Justo, además de mis actividades en la consulta, trabajo con grupos, algunas empresas con las que me toca colaborar o me piden que colabore con ellos, llevar también a algunas escuelas en diferentes partes de México, programas de tutoría centradas en soluciones y diferentes aspectos, trabajar en mi consultorio con parejas, con familias, con niños, adolescentes, adultos. Además de eso, he ido dejando la docencia en la carrera de psicología porque me estoy dedicando mucho más a formar colegas en el enfoque centrado en soluciones. Fundé en el 2020 algo que se llama Centro de Formación Solution Focus México y ahí empezamos invitando a los líderes mundiales del enfoque centrado en soluciones. Yo tomé esa decisión porque justo se me estaba complicando el aspecto del idioma. Muchos de los textos están en inglés y los entrenamientos que había disponibles con los grandes, con los líderes mundiales, están totalmente en inglés. Entiendo bien y creo que puedo aprovechar bien como la clase, pero luego cuando nos ponían a practicar en grupos pequeños o con alguien de Australia o de Canadá o así, la verdad es que sí me costaba algo de trabajo la parte porque no tengo mucha práctica en el idioma inglés y entonces un poco le arruinaba a los compañeros la práctica porque era lento al hablar y no tenía mucha fluidez en eso, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, puedo a lo mejor practicar más, estudiar un poco más inglés y esto. Este, pero después dije, creo que a algunos colegas les puede estar pasando algo similar a mí. ¿Qué pasa si más bien empiezo a hacer un puente entre estos eh, líderes mundiales del enfoque que hablan en idioma inglés y Latinoamérica? Ujú. Y entonces empezamos el proyecto del Centro de Formación Solution Focus México. Invitamos a diferentes instructores, facilitadores de entrenamientos, talleres, y pues por ahí tenemos ya contratado un traductor, nos apoya el traductor, nos apoya los colegas y bueno, pues nos ayuda como un puente para que podamos practicar juntos en Latinoamérica. Ellos nos hacen mucha práctica, nos muestran videos de sesiones en vivo, sesiones que ellos tienen grabadas o demuestran algunas sesiones en vivo también.
Entonces, es muy, muy interesante ese aspecto. Además de que, bueno, ahora ya tengo yo mi formación en nivel básico, nivel intermedio y una formación muy bonita que se llama formación como resilientólogos. Entonces, en donde le enseño a los colegas que ya tomaron el nivel básico, cómo trabajar específicamente con crisis, trauma y en situaciones de riesgo suicida. Entonces, esta formación son formaciones intensivas, son 7 clases y en esas 7 clases trato de abordar lo más posible y darles un rumbo para que ellos sigan por su cuenta revisando materiales, textos o ya tener acceso a los entrenamientos porque ya tienen las bases del enfoque, ¿no? Entonces, para que lo aprovechen mejor, que la verdad es que incluso había personas que nunca habían escuchado del enfoque centrado en soluciones y entraban a un workshop o a un entrenamiento con alguno de los líderes del enfoque a nivel mundial y es tan simple que lo entendían bien, no, no se necesita mucho para poder entenderlo, pero no le sacas el mismo provecho a esos espacios cuando no tienes todo el contexto de qué es el enfoque, cómo se maneja, cuáles son sus principios, sus postulados, sino que nada más lo ves como, ah, mira, buenas técnicas, estas preguntas las puedo aplicar alguna vez en mis sesiones porque yo soy psicólogo humanista o porque yo soy cognitivo conductual, pero mira, estas preguntas las voy a ir integrando. Entonces las integraban como aisladas, como técnicas que se encontraron en un curso o pero no como un método de trabajo ya. Entonces, y dije, tengo que hacer algo porque es mucho mejor que las personas puedan tener un método de trabajo y no solo técnicas aisladas de decir, bueno, le voy a aplicar esto a ver cómo le funciona a esta persona y luego voy a aplicar esto otro a ver qué pasa. Y yo creo que los psicólogos y los terapeutas no podemos trabajar de esa forma, ¿no? Creo que tenemos que tener un enfoque, un modelo de base, una metodología de trabajo bien definida. Que nos permita saber qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y explicarle si alguien nos pide alguna explicación de qué hicimos, por qué lo hicimos y cómo lo hicimos, ¿no? Si solamente eso ayuda mucho de alguna forma. Qué importante esto último que comenta Jesús, porque vuelvo a unirlo con la palabra responsabilidad, ¿sí? Sí, Como el sí, ser muy responsable y bueno, también tiene que ver con lo ético, ya con la ética también profesional de no tan solo querer proporcionarle y ofrecerle las mejores herramientas a las personas con las cuales trabajamos, sino lo que tú decías, como saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, claro, y que no es solo, bueno, y además no solo manejar una serie de herramientas, sino que lo que tú decías también, como esta comprensión más profunda que hay detrás también, sí, ¿sí? No solamente es una técnica aislada, sino que responde también a ciertas características, hay una idea, hay una visión de mundo, y todo eso también la importancia de la comprensión. eh, Pensaba lo importante que es formar comunidad. Cuando tú compartías de esta intención tuya de forjar un puente también con personas eh, que no hablan inglés o más bien a nivel latinoamericano. así Eh, es, yo participé en uno de los cursos y puedo ahí también decir que sí, yo creo que se logra muy bien esta intención de poder acercar, de poder compartir, de generar también estos lazos también entre personas de Latinoamérica, que no hablamos inglés y que eso es una barrera que nos limita a poder acceder a, sobre todo, imagino yo, a ciertas investigaciones o desarrollos que se van haciendo, ¿sí? Es como siempre en Latinoamérica la traducción ha sido muy sí, desfasada del nivel de avance que hay con algunos modelos. Llega el libro acá cuando ya han pasado, no sé, claro, varios años y a lo mejor ya no, claro, ya ni siquiera se están utilizando. Entonces, la claro, importancia del forjar comunidad, de poder encontrarse con otros, como tú decías, lo que yo entiendo también de estos enfoques que requieren mucho de la práctica. Es súper importante poder compartir con un otro lo que tú decías, las preguntas, como ir ensayando, como ir haciendo el entrenamiento ahí, es súper importante y no nos desarrollamos en soledad.
¿sí? Crecemos con otros, crecemos junto a otros, entonces creo que ha sido Así es. muy, muy importante y muy interesante también tu proyecto o tu intención de tender puentes también dentro del enfoque. Así es, sí, ha sido la intención que vengo teniendo desde 2020, y ha sido bueno también el que no nos quedamos con lo que tal vez de otros países angloparlantes nos dan o nos enseñan, ¿no? Sino que nosotros hemos ido desarrollando nuestra propia forma de trabajo en México, en Latinoamérica. Hacemos un encuentro a final de cada año, en donde en ese encuentro, más que ser un congreso académico, quienes han ido aprendiendo en el Centro de Formación Solution Focus México, y quieren compartir cómo han aplicado lo que han aprendido, les damos un espacio y tenemos tal vez entre 15 20 ponencias en donde nos comparten cómo lo han aplicado, lo que han ido aprendiendo en sus escenarios, en sus contextos, algún estudio de caso, alguna aplicación en una escuela o alguna actividad en una comunidad o armaron un taller o estas cosas y lo comparten, y ha sido muy enriquecedor esos encuentros que hacemos a fin de año, en donde todos tenemos la oportunidad de compartir lo que aprendimos en el año, de los entrenamientos, de los cursos, de las formaciones que se dieron, cómo lo hemos ido aplicando, ¿no? eh, me resuena mucho eso con un espíritu muy colaborador, ¿sí? Como con Sí, lo colaborativo, con el cómo sí, colaborar, cómo me gusta mucho pensar esa idea de ir claro, proporcionando o ir generando espacio en donde otros puedan ir compartiendo y también como desde lo local, ¿no? Que siempre sí, estamos ahí mirando un poquito para afuera, estos sí, enfoques o estos modelos fueron desarrollados en otros contextos distintos al nuestro, al latinoamericano. claro, Entonces, qué importante lo que tú dices también de darle espacio también, bueno, esto viene de afuera, pero ¿cómo lo estamos haciendo acá? Imagino que claro, cómo se aplica este enfoque con las características culturales, sí, imagino que el ser familia en México tiene sus sí, particularidades con el ser familia en otro lugar. claro, En México imagino que hay también localidades, pueblos, distritos que tienen más particularidades. Entonces, qué interesante lo que comentas de hacerlo local, de abrir esos así espacios. es, así es, así es correcto. Eh, bueno, para ir terminando, bueno, solo comentar que ahí cuando ya colguemos el video, vamos a poner todos tus datos, Jesús, también del centro para las personas que quieran también tomar contacto Ah, muchas contigo, gracias. que quieran conocerte más, que quieran saber de estos cursos, que yo los recomiendo totalmente. Entonces ahí vamos a Gracias. poner toda la información para que las personas que vean después Sí, este encuentro puedan ahí contestar cualquier pregunta. claro, Tú siempre has tenido muy buena disposición, ahí todas las preguntas por WhatsApp, me acuerdo cuando te preguntaba sobre los sí, cursos, tú respondías de inmediato. Entonces ahí sí, también invitar a las personas que quieran conocerte más o saber más del trabajo y de los proyectos y tomar los cursos que son muy buenos, que puedan tomar contacto contigo. Así que ahí vamos a estar dejando toda esa información. Y quizás, bueno, solo para terminar, si alguna reflexión final que tengas, alguna idea que quieras compartir, algo que esté ahí rondando en tu cabeza a partir de lo que hemos conversado para ir cerrando este encuentro. claro. Pues yo creo que nada más para cerrar, agradecerte, José, por este espacio, por haberme invitado a poder conversar contigo. Ha sido muy agradable la charla. Has hecho preguntas muy, muy pertinentes, muy interesantes, que me ayudan también a mí a reflexionar acerca de mi práctica y de cómo he ido llevando este aspecto profesional de mi vida. Te agradezco mucho por eso. Y pues dejar el mensaje, ¿no? De que estamos en una época en donde la esperanza, la comunidad, el sentido de ayuda mutua y de estar Mm, tratando de ubicar espacios donde la gente pueda encontrar cierta paz, encontrar mm, esperanza, pues es muy valioso. Entonces, mientras más
terapeutas podamos trabajar desde acá, pues a mí me gusta mucho enseñar porque siento un poco que también ayudo a que ellos mismos ayuden desde otro punto de vista a la gente que les va a tocar acompañar, ¿no? Entonces, siento Mm, ahí que influyo de alguna manera con esta formación que hago con ellos y de esa manera puedo seguir ayudando no solo a mis consultantes, sino a los consultantes de los colegas que también acompañan personas, ¿no? Entonces, siento que mi alcance es mucho mayor. No solo lo veo como les voy a dar clases o les voy mm, a enseñar un enfoque desde la teoría y eso, sino siempre me anima y me motiva ese aspecto que sé que todo eso que ellos están aprendiendo va a tener también un efecto en la gente que atienden. mm. Tremendamente importante, más hoy en día. Se hace muy Mm, necesario también lo colaborativo, los encuentros, ¿sí? Creo que sí, es lo que nos permite también ahí mantener la esperanza dentro de a así veces es. un mundo en donde están ocurriendo cosas que son bastante Sí. desesperanzadoras. Qué importante el mantener esa esperanza. Así que ojalá que sigan promoviéndose los encuentros, los diálogos, estas conversaciones también. Espero que este sea el puntapié inicial. Ahí nuevamente agradecerte también por tu disposición, por haberme dicho al tiro que sí, querer sumarte Ujú. al diálogo. Así que eso, agradecerte, mandarte un abrazo bien grande y bueno, ahí seguiremos en contacto. Las conversaciones nunca terminan, así que vamos a estar Claro, claro conversando. que sí, muchas gracias, José. Y claro que sí, seguimos en contacto. Gracias por la invitación y saludos, saludos a todas las personas que te siguen y, pues por supuesto la invitación a que puedan integrarse a tu canal, a tu espacio que estás teniendo para que puedan pues encontrar estos espacios tan interesantes. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo gigante.